Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy toca que cerremos por fin las novedades del año 2021 con las mejores baterías de novedades que nos dejaron el mes de diciembre de 2021 y que estuvo marcado por grandes regresos, grandes estrenos en nuestro país, grandes géneros que por fin llegaron a nuestro país por la puerta grande y dio por una batería de novedades, aunque no a destacar mucho, sí que algunas cosas que sinceramente merecerían mucho la pena que habláramos en este vídeo, por lo que en el vídeo de hoy evidentemente os voy a traer estas joyitas que he encontrado durante el mes de diciembre. Vale, gente, comenzamos este vídeo con la batería de novedades de Norma Editorial y por una serie que yo no pensaba, si os digo la verdad, en que fuera a ser más recurrente en el canal, porque me había gustado mucho el concepto, me gustaba el humor de esta, pero pensaba de que se iba a embarcar en la típica fórmula, sobre todo por el abuso de Echi que tiene esta historia. Y la verdad es que este segundo tomo de Elfa Dieta me sigue sorprendiendo bastante, la verdad, porque lo que se nos muestra en esta historia es la lucha contra la adicción de estos personajes a los que les coges un cariño bestial, ya sea porque cada uno tiene una adicción distinta a diferentes cosas de nuestro mundo y como seguramente alguien encontrará un vivo reflejo en ellas, como por ejemplo gente que a lo mejor se pasa bebiendo, gente que a lo mejor le gustan mucho las patatas fritas o etcétera, etcétera, y eso es lo que hace que te empatices con esta historia y que sientas la frustración de estos personajes como tuya y como evidentemente esta historia te hace ver que las adicciones son algo bastante peligrosos, pero enfocado efectivamente en el humor de esta historia y en el carisma de sus personajes que las hace totalmente únicas. Ahora pasamos con una historia que es que ya me estoy riendo porque ya no sé de qué pie calza, no sé si deciros si me gusta, si no me gusta o qué demonios está pasando con Chainsaw Man. A ver, como ya sabéis, en vídeos anteriores dije que Chainsaw Man estaba siendo demasiado loca y a veces hasta tenía algunos puntos genéricos demasiados para mí. Pero es que en este tomo se ha dado la vuelta a la tortilla de una manera increíblemente loca y exijo una explicación. Y para mí, que ya el propio autor me haya dejado tan al filo de la navaja para saber qué va a pasar en el último tomo de esta primera parte de Chainsaw Man, es ya algo que, vamos, que es tan irrefrenable que para mí ya como me ha hecho picar en el anzuelo, ya por eso tengo que calificar el tomo número 10 como algo muy desgarrador, pero a la vez muy adictivo, porque ahora estoy esperando con muchísimas ganas saber cómo culmina esta primera parte de la historia, saber qué va a pasar con Denji, saber qué va a pasar con Power, porque han habido muchas cosas extrañas en este tomo y han pasado muchas decisiones que nos van a reventar la cabeza cuando lo veáis, pero hasta aquí puedo leer. Ya veréis cuando leáis este tomo que vais a picar como yo y vais a ir directos a por el número 11, porque se vienen cambios gordos en la historia de Chainsaw Man. Y ahora pasamos a la editorial Kodai para hablar de un título que me va a dar bastante vergüenza decirlo. O sea que, bueno, venga, vamos a hablar de... ¿Qué? ¿No habéis entendido el título? Pues lo he hecho claro. Ya... Vale, venga, va, sí, gente, efectivamente, vamos a hablar de cuando estás delante solo pienso en empotrarte. Es que de verdad, el propio título ya evidentemente te hace sacar una carcajada y por eso efectivamente he tardado tanto en decir el título de esta historia. Y es que esta historia nos cuenta el apasionado romance entre Nono, una secretaria que tras romper con su ex jefe al enterarse de que ésta estaba poniéndole los cuernos, pues efectivamente inicia una nueva relación con Keita, un carpintero amateur, quien particularmente se dedica a consolar a la joven sin sospechar de que estos en verdad compartían clase en el instituto, dando pie a un tórrido romance que os aseguro que vamos, se os van a caer las enaguas cuando leáis las primeras páginas de este tomo. Vale, seamos sinceros, esta historia no os va a romper argumentalmente la cabeza, pero es que para nada, por el único motivo de que argumentalmente no se le puede pedir peras al olmo y para esta historia tampoco. Pero lo que sí que os puedo decir de esta es que para mí es un buen salto a un género que no teníamos tan explotado en nuestro país, que es el del GTL,
Y esto hace que me alegre, la verdad, porque cuantas más demografías tengamos aquí en nuestro país, más a gusto me sentiré porque así tenemos un catálogo bastante más variado. Y me encanta que, sobre todo, que el sexo no se viralice, es decir, que se pueda hablar con una historia de una temática que forma parte de nuestro día a día, pero que últimamente parecía como, vamos, de escándalo mayor por el hecho de que había mucha Helen Lovejoy en plan, hoy cómo vas a poner sexo en un manga. Pues sí, señora, se puede poner y con total respeto. Pero aquí tengo mi pequeño disclaimer al respecto de esto, porque principalmente el problema que yo tengo con esta historia es que el TL normalmente está enfocado a mujeres, cosa que no me parece mal, y además yo lo he disfrutado siendo hombre. ¿Cuál es el problema de esto? Que veo un poquillo la ola de lo que está pasando actualmente con el yaoi. Es decir, actualmente se está pasando mucho más que el yaoi por el yuri, y eso es algo que os llevo diciendo desde hace bastantes vídeos. Pues ahora me da mucho miedo de que se empiece a apostar por el TL, pero no se empiece a apostar también un poco por el manga o por lo que sería la contraparte masculina de este género. Es decir, historias que se traten con respeto al tema del sexo, pero enfocado para hombres. A ver, sé que esto puede resultar bastante difícil a nivel de que efectivamente la línea que separa esto del hentai es bastante fina, pero estoy convencido de que hay un catálogo de novedades de este estilo que se pueden traer a nuestro país y que se pueden también tener tanto aprecio como este primer intento por traernos la temática del sexo desde un punto de vista más abierto y para nada viralizado. Vale, gente, ahora nos toca pasar al catálogo de Ivrea para hablar de un clásico inamovible en mis reviews a los mangas de Ivrea, porque por supuesto Komi-san no solo se ha convertido en uno de los mejores mangas que he leído durante 2021, sino que también probablemente se haya convertido en uno de los mejores mangas de comedia, pero que además lanza un mensaje precioso sobre la adaptación, sobre cómo los problemas para comunicarse son parte del día a día de nuestro protagonista y de cómo estos son el impedimento para intentar hacer amigos, pero que a pesar de esto los intenta superar día tras día para intentar entablar amistad con los miembros de una academia que tiene cada personaje la mar de particular y que nos darán ocasiones totalmente desternillantes, pero también momentos totalmente adorables y entrañables. Sinceramente, Komi-san sigue siendo una apuesta segura por el humor y también por esta magnífica historia que siempre os digo que tiene que estar en vuestras estanterías, pero vamos, de cabeza. Y por fin, y mira que lo iba pidiendo desde hace un montón de tiempo y que encima le dediqué un vídeo a ello, nos recupera Ivrea un clásico del manga, algo que llevábamos mucho tiempo pidiendo y que por fin vuelve a estar aquí disponible en nuestro mercado, que esa es, como no, Paradise Kiss. A ver, gente, vamos por partes. Argumentalmente no os voy a hablar nada de lo que hablé ya en el vídeo de reediciones, de pidiendo reediciones, porque si queréis saber de qué va Paradise Kiss os voy a dejar aquí ese vídeo para que vayáis a ver la historia y sepáis concretamente de qué trata este manga de Yazawa, pero tengo que hablar de cosas buenas y malas de esta historia. A ver, particularmente de la edición no tengo ninguna queja, es bastante bonita, es lujosa, tal, pero me confunde en ciertos aspectos. Primero de todo es el hecho de que esta edición está basada en la edición Glamour que está en Japón y que normalmente, o en la mayoría de publicaciones que se han hecho a lo largo de los otros países, cuenta con 4 tomos, pero Ivrea asegura que hay un quinto. Y esto es aquí lo que me ha dejado un poco desconcertado por el hecho de pensar de que estamos ante una edición que tiene menos páginas. ¿Qué va a contar ese quinto tomo que no sepamos? Bueno, sea como sea, esperaremos a ver para que cuando salga ese quinto tomo yo os diré particularmente de qué trata la historia, pero me da miedo pensar de que esta historia sea un poquillo como una versión reducida de Paradise Kiss y que Ivrea nos irá a decorar un quinto tomo que a lo mejor no nos va a contar nada en particular. A pesar de eso, la edición es correcta, se ha llevado un escalado de la edición muy bueno. Pero también otra cosilla que no me ha dejado muy contento ha sido de cómo esas famosas páginas a color que estaban anunciadas dentro de la publicación se han convertido simplemente en las páginas a color de la edición anterior, que eran las portadas concretamente, y las han puesto dentro del tomo. Y eso es un poquitillo de trampa, sinceramente. Pero bueno, por eso, bueno, a pesar de esto, a pesar de esas molestias, la historia de Paradise Kiss parece que está totalmente intacta. Se ha revisado la traducción en algunos puntos que eran bastante conflictivos y que considero que han dado para una adaptación más fidedigna a los tiempos que vivimos a día de hoy, pero de momento argumentalmente creo que es la parte más genérica de la historia. Hasta ahora no hay ninguna cosa que evidentemente me haya sorprendido.
Y bueno, sé que va a ser un desarrollo lento, pero poquito a poco os voy a ir enseñando Paradise Kiss aquí en este canal. Y para cerrar la batería de novedades de Ibrea, pues como no, tenemos que seguir hablando de JoJo's Bizarre Adventure de Steel Barran, del segundo volumen de la séptima parte de JoJo's, y voy a dejar ya de dar tantos algarabíos para una historia que ya conocemos vosotros y yo. Y sinceramente este segundo tomo creo que merece mucho la pena porque vamos viendo poquito a poco cómo nuevos personajes de la Steel Barran van entrando en juego en esta historia, de cómo esta carrera a muerte por el desierto sigue siendo un espectáculo totalmente increíble, donde Araki no solo nos deleita con un maravillosísimo dibujo, sino con todo un seguido de situaciones totalmente locas y rocambolescas, en algo que se desmarca completamente de lo que habían sido todas las partes de JoJo's Bizarre Adventure hasta la fecha, dotándolo de un aire totalmente nuevo e imprescindible para los fans de JoJo's Bizarre Adventure. Una historia que sigue siendo chula, que me sigue gustando muchísimo, pero que le falta ese puntillo de desmarcarse un poco, pero que sé que dentro de poco va a llegar a la historia y estoy deseando contároslo, pero hasta que llegue os recomiendo que sigáis con Steel Barran como una de vuestras compras fijas dentro del catálogo de Ibrea. Vale, gente, y ahora vamos con la última editorial, que tiene que ser Planeta Comic, por el único motivo de que nos ha traído la gran novedad más esperada por muchos otakus a lo largo de nuestro país. Un título que por diversas cosas se ha tenido que ser como una epopeya de intentar publicarlo, que ha sufrido varios retrasos y que mucha gente está ahí con el filo de saber si comprarlo o no, porque hay mucha incertidumbre respecto a este título y mucha gente me ha pedido que por favor lo reseñara para que lo sacara de dudas. Un título tan especial que me ha llevado a que normalmente siempre os reseñe 8 títulos, pero como tengo tanto que hablar de este, he decidido reducirlo a solo 7 para hablar largo y tendido de este titulazo tan esperado por muchos, que es, como no podía ser de otra forma... ¡Ay, cómo pesa! Efectivamente se trata de la edición del 40 aniversario de Kochikame, esta peculiar historia de cómica y de policías que seguramente muchos de vosotros habéis oído hablar, y voy a dejar esto en el suelo para seguir hablando de ella porque creo que voy a morir aplastado por ella en cualquier momento. Bueno, gente, lo primero que tengo que contaros de esta historia, pues efectivamente ya lo sabréis, que es su argumento, que nos cuenta las desventuras de Kankichi 18, un policía del barrio de Kameari que se envuelve en toda clase de rocambolescos planes para intentar convertirse en rico o intentar aprovecharse de un sistema policial que efectivamente está más pendiente de pasárselo bien y divertirse que del hecho de ser un increíble policía o un agente respetado por los miembros de su barrio. Y esto efectivamente se traslada en una colección que ha conseguido con el paso de los años llegar a batir el récord de más publicaciones de manga por su autor, el gran Osamu Akimoto, quien tenía el récord hasta unas pocas semanas antes de que se fuera desbancado por Golgo 13. Aún así, este manga es una joyita de la historia del manga particular, pero que ha tenido esta edición algunas cosillas que ahora os voy a comentar. Para esta review, la verdad es que me voy a andar con pies de plomo y voy a intentar ofreceros lo que serían para mí los claras luces y sombras de esta edición, porque no es la edición perfecta de Kochikame, eso os lo puedo asegurar desde un principio, pero aún así tiene muchas virtudes a contar, como por ejemplo su magnífica edición. Pero para que lo sepáis vosotros y para que veáis el fantástico trabajo que ha hecho Planeta con esta, os voy a ofrecer ahora mismo un unboxing detallado para que veáis la magnificencia de los tomos de esta maravillosa edición. Buenas, gente, pues como veis no estamos en la mesa de los unboxings habituales, pero es que por el simple hecho de que la mesa de los unboxings habituales se me ha quedado pequeña para esta pedazo de edición, o sea, de que vamos a hacer lo que podamos en esta mesa auxiliar que tengo, que ya sabéis normalmente los que me seguís por Instagram, que aquí es donde normalmente pongo todos los mangas que voy a reseñar. Y bueno, vamos a intentar abrir esta monstruosidad porque ya os digo, entre lo que pesa y entre lo que me está costando manejar, porque estoy haciendo este unboxing de pie porque no quepo yo y la edición sentados en un mismo sitio, os voy enseñando poquito a poco lo que sería el cofre en sí, ¿vale? Como veis, primeramente el cofre es una fiel reproducción de la comisaría de Kameari. Por cierto, si veis si me falta el aliento es porque directamente es que pesa tanto esta edición que no puedo, gente, os puedo asegurar que no puedo manejarla con la gracia que me gustaría. Y encima, como estoy haciéndolo de pie y la cámara no da más de sí, pues bueno, para que veáis simplemente un poco cómo sería el cofre, cómo sería la reproducción esta de lo que os digo, de la comisaría de Kameari. Y
aquí veríais la última parte, que bueno, que es el subsuelo y tampoco es que sea nada relevante. Pero bueno, vamos a ir ya al medio del asunto. Vamos a abrir ya el cofre con la edición para que veáis un poco la portada, que no he hablado mucho, que es evidentemente la fachada de la comisaría de Kameari, o sea, de que ya con esto vamos a dejarnos sin dilaciones y vamos a ir al contenido, que como veis son los 10 maravillosos tomos de esta edición, la verdad. Y vamos a empezar por algo que, bueno, que me ha dado mucho miedo de esta edición, que es particularmente que muchos tomos han llegado con el tomo 1 intercambiado, o sea, de que esperemos a ver que este no sea el 9, que no nos llevemos el disgusto de que sea el 9 y que haya que cambiarlo. Venga, por favor. Vale, no, es el 1, está correcto, está correcto. Y bueno, como veis, la edición se compone por estos 10 pequeñajos tomos. La verdad, pensaba que iban a ser un poquillo más grandes. Y la verdad es que, bueno, que como veis es Kochikame a partir de lo que sería la edad de oro de Kochikame, los 96, la época de los 90. Y como veis, cada portada es única, cada portada refleja un momento de la vida de Ryotsu o de estas peculiares desventuras que vive Ryotsu. A ver, la verdad, gente, es que estoy tardando mucho en enseñaros todo en general, o sea, de que lo que voy a hacer va a ser cortar el vídeo un momento y ahora os voy a enseñar todos los tomos así por separado, los voy a sacar de la caja y os los voy enseñando uno por uno. Pero no penséis que esta edición simplemente se basa en un packaging bonito, porque efectivamente esta edición también cuenta con un hermosísimo y maravilloso esfuerzo traductor fantástico, porque Daruma Service de Luis Tizar, vamos, esforzado por traernos toda la totalidad de estos 10 pedazos de tomos traducidos por 3 traductores distintos, a los que efectivamente tenemos que aplaudir, porque seguramente, vamos, han tenido que hacer un trabajo espectacular, no solo de documentación, sino de trasladar muchos chistes y comedia de esta historia, porque ya sabéis que normalmente la comedia japonesa es bastante complicada de adaptar, y en este caso ha sido dificilísimo. O sea, de cara por aquí os dejaré los nombres de los traductores para que vayáis a felicitarlos, porque este trabajo sin duda lo merece. Ahora que ya conocemos los puntos fuertes de esta edición y por qué tendría que ser algo que podríais poner perfectamente desde ya en el carrito de la compra, ahora os tengo que avisar de las sombras que tiene esta edición, y que no penséis que vienen por parte de Planeta, ya que, como os he dicho hace un momento, Planeta ha hecho un titánico esfuerzo por traernos esta edición tan genial como es la japonesa, y con un trabajo de edición maravilloso. Pero es que el problema está en la propia Japón o en el contenido de esta historia, principalmente por dos problemas que para mí me hacen que Kochikame sea algo que os pueda tanto recomendar como que no. Y ahora precisamente es lo que voy a explicar a partir de ahora. El primer problema de esta historia es que tiene un humor muy a lo Mortadelo y Filemón. Es decir, Kochikame está concebida como una historia que capítulo tras capítulo te va explicando una historia completamente distinta, donde Ryo se ve envuelto en una triquiñuela particular, en una misión especial, y que donde todo acaba saliendo terriblemente mal. Y hay veces de que el humor puede conectar bastante contigo y hacerte reír, y otras en que a lo mejor el chiste te parezca un poco anticuado, ya que recordemos que los capítulos que se publican en esta publicación son de los años 92 y 96, por lo que según qué tipo de humor o según qué cosas han envejecido un poquitillo mal. Pero a pesar de eso sigue siendo una historia muy disfrutable. Hay capítulos en los que te harán reír mucho, pero otros en que en cambio pues no entenderás el chiste en particular, y a lo mejor eso es un poco a lo que tienes que aferrar cuando te embarques en estas páginas. Porque sí, gente, porque aquí es donde llega mi segundo punto reivindicativo contra esta edición de Kochikame, que es que esta edición se embarca en una frase, que es decir, que es una gran selección de los mejores capítulos de Kochikame que se hayan publicado durante la historia de la Shonen Jump. Y os puedo asegurar que eso es una mentira cochina, pero a más no poder. Por el único motivo de que, y bien te lo deja claro la edición de estas páginas, es que aquí solo se recogen
los mejores capítulos de la época del 92 al 96, ni más ni menos. No vais a encontrar ningún capítulo que vaya posterior a esas fechas ni anterior a esas fechas, y aquí está el gran problema de esta edición, porque particularmente el primer gran punto de esta decisión que tomó Japón en su momento es el hecho de que no existe un volumen cero, y creo que se tendría que incluir un volumen cero donde se nos introdujeran a todos y cada uno de los personajes, porque si no, cuando vas leyendo esta historia a medida que avanzan los tomos te van quedando cosas como increíblemente inconclusas o sin ningún puñetero sentido, o que te acaban dejando como diciendo: vale, por ejemplo, yo no sabía que María fuera un hombre, o que Nakagawa fuera multimillonario, o que Reiko también viniera de una familia multimillonaria, y estos pequeños cosas que se dan por supuesto a lo largo de la trama, tú no tienes ese badaje, y es lo que hace lastrar esta gran manga, por el hecho de que te falta ahí como el punto para saber qué pie calza cada personaje y cómo lo puedes disfrutar a lo largo de la historia. Por lo que mi consejo inmediato para intentar solventar este primer problema es el hecho de que veáis el anime de Kochikame, que por suerte lo tenéis en la plataforma de TV Pluto TV. Ahí encontraréis los episodios que hablan por completo de estos personajes y cómo los introducen en su mundo, y de esta manera ya tenéis el bagaje suficiente como para entraros sin miedo en las páginas de Kochikame. Pero aquí llega el segundo problema que tiene esta edición. Ya que lo malo de esta selección de capítulos, que también tiene por culpa de Akimoto, es el hecho de cómo este autor se volvía maniático en determinadas épocas de su vida. Algunos ejemplos que podemos ver, por ejemplo, pasan en algunos tomos en concreto en que te da la sensación en que solo monopoliza un tema y durante todo ese tomo no para de hablarte de ello. Dos ejemplos que se me vienen mucho a la mente es como, por ejemplo, nos aparece la hija del general Boro, llamada Jody, y durante todo un tomo entero, todas las historias que se nos cuentan en este tomo se basan por completo en ella, en cómo se va afectando y cómo se va introduciendo dentro de la historia, y la verdad es que el propio Akimoto te acaba confesando en algunas de las aclaraciones del tomo que como se convirtió tan popular durante determinado tiempo este personaje, pues efectivamente se lo pedía muchísimo que lo dibujara y que le diera más cabida en esas historias. Pero claro, cuando llegas a leer el tomo y te das cuenta de que la octava y la décima historia que hablan también de este personaje, pues piensas: joder, Akimoto, puedes haber hecho una selección mejor de personajes o de historias para esta edición tan maravillosa que es la 40ª edición de Kochikame. Y esto también pasa con otros elementos, como por ejemplo también con la fascinación que tiene el mangaka por los coches de carreras, ya que hay capítulos enteros hablando de coches de carreras, y el propio autor también te confiesa: no, es que salió este modelo de coche, me flipaba tanto y quería dibujar una historia. Vale, Akimoto, me parece estupendo, pero cuando ya es el quinto coche distinto que dibujas en tus páginas, pues ahí ya sinceramente ya empieza un poquitillo el interés. A ver, evidentemente para los fanáticos de los coches es una maravilla esto, pero para mí es que, a ver, podrías haberlas intercalado con otras historias para que no tuviera tanto embozo de coches, que prácticamente ciertos tomos parecen un concesionario. Pero en definitiva, gente, a pesar de sus claros y sus sombras, yo creo que Kochikame es algo que forma parte de la historia del manga y que es algo inherente, algo que mucha gente estaba deseando que se publicara en España y que justifica por completo la inversión de esto. Pero efectivamente, como os he dicho, quería con esta reseña intentar avisaros de lo que había en esta edición, para que no os llevarais la sorpresa o os sintierais decepcionados cuando a lo mejor no os encontraréis un capítulo en concreto de Kochikame, o a lo mejor no os encontraréis con la introducción de cierto capítulo, cierto personaje o cierta cosa que os gustaría ver en este manga, porque lamentablemente eso a lo mejor se ha podido quedar fuera. A pesar de esto, me parece una edición maravillosa, un esfuerzo traductor impresionante, y solo por eso y por el hecho de habernos traído una historia tan imposible como se pensaba de que iba a ser Kochikame entrar a nuestro país, pues ya merece la pena de que os adentréis en la comisaría del parque de Kameari, porque merece muchísimo la pena. Y en fin, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero como siempre que os haya gustado esta batería de novedades que me ha encantado compartir con vosotros, y que por supuesto, si os ha gustado este vídeo, pues lo primero que podéis hacer es dejarme un like en este, y también dejarme en comentarios cuál ha sido la
novedad que más os ha llamado la atención de este vídeo o cuál os gustaría que me entrara en este nuevo 2022 que nos va a traer también grandes cantidades de manga igual de geniales. Y también otra cosa que te pediría es que compartieras este vídeo con todos aquellos que estaban esperando una reseña o una review de la historia de Kochikame, porque sé que mucha gente me lo había pedido y sé que otras tantas tenían mucha curiosidad por este título, o sea, de que mínimo que lo compartáis para que de esa manera también tengan su manera de saber qué me ha parecido esta historia. Y también, efectivamente, lo que más me va a ayudar de todo que hagas es que te suscribas a este canal, porque me encantaría que en semanas llegáramos a los 1000, porque es una meta que ya estoy casi palpando, pero que cada vez se me parece un poquillo más distante. O sea, de que por favor suscribiros a este canal porque me va a ayudar a traer cosas chulísimas y una batería de novedades mayor y cosas que va a merecer mucho la pena que hayáis depositado vuestra fe en mí. Por lo demás, por recordaros lo típico y clásico de siempre, que mi nombre es Frankie Infantes, estáis en Otaku Gen y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.